Fantástico y bendecido domingo 30 de noviembre del 2025, último domingo del mes de noviembre. Mañana ya estamos en diciembre, tutaina, tuturumaina, y se acabó este año y se nos viene el 2026, que ya sabemos lo importante y decisivo que es este año que entra para todos nosotros y para el futuro de nuestro país. Hoy se están cumpliendo 1211 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos, como siempre, gracias totales, eternas e infinitas a todos ustedes y bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Cepeda, el bueno. Estamos aquí otra vez de vuelta después de esa corta ausencia el día de ayer. Como les dije, pues me iba a estar en el Mapa Teatro, allá en la séptima con 23, en esa gran maratón de artistas, 64 artistas que hicieron sus obras en vivo y en directo y cuyo principal objetivo, ¿no?, era la recolección de dinerito para esa campaña, de fondos para esa campaña de nuestro candidato Iván Cepeda. Tuvimos el placer otra vez de estar ahí, de hacerle una corta entrevista a Iván Cepeda. Definitivamente le doy las gracias porque siempre tiene un espacio para abrirnos y para contestarnos las preguntas que tenemos. Iván, definitivamente grande Iván Cepeda. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Antes de nada, quiero enviarle un saludo a la señora Beatriz Bermúdez, a Elena Sarmiento, a la señora Miriam Pardo. Muchas gracias también, a ellos me los encontré el día de ayer. Muchas gracias de verdad por sus palabras, por esos momentos tan lindos. A mí me encanta porque de todos aprende uno muchísimo y de verdad, gente que ha estado toda la vida luchando por una transformación en nuestro país. Entonces no puedo comenzar este video sin darle las gracias eternas, totales, infinitas por esos grandiosos momentos, por los consejos, por las indicaciones que incluso me hicieron. Muchas gracias, de verdad, gracias. Y también quiero darle un saludo a Angélica Arbeláez también y a don Jorge Salinas. Muchas gracias, de verdad, a todas las personas que nos escriben, que nos envían un aporte a través del Nequi, que nos envían bendiciones a mi familia, a mi hijo, a Mateo, a mi esposa, en fin. Gracias. Pero bueno, vamos a comenzar y antes de comenzar, pues el video tenemos que retomar lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Sobre todo después de ese discurso de Iván Cepeda en la ciudad de Cali y también de esa maravillosa alocución que destacamos aquí, la locución de Gustavo Petro, eso fue el viernes, ¿no? El viernes fue la locución de Gustavo que definitivamente pues nos ha dejado contentos en la forma como comunicó, en la forma como desbarató todas esas mentiras de esos medios, incluso nombrando al Tiempo, a Caracol. De verdad que ayer hablaba con la señora y con las personas que me encontré y decíamos que esa alocución, que así es que debe ser, ¿no? Todo mundo muy contento y repetimos una locución pues que ha dejado mucho que hablar y tiene por allá a esa derecha ladrando, como decimos. Bueno, pero antes de nada quiero empezar. Nosotros también vimos un debate, ¿no? Un debate que estaba Carolina Corche, por ahí vimos a Lina Garrido, en fin. Pero es que esto no puede pasar desapercibido. La peinadita que le pegó Carolina Corcho a Lina Garrido. Escuchemos esto como para comenzar y vayamos calentando motores. Que un dignatario de esta corporación hable como cualquier ciudadano desinformado. Hay que cualificar el Congreso de la República. Sí. Que un ciudadano del común repita propaganda respecto a una política pública es aceptable, pero un congresista de la República que representa la corporación parlamentaria, donde ganan más de 50 millones de pesos, tienen UTLs, tienen la posibilidad de enviar derechos de petición para que les respondan y les den información fidedigna, clara. No puede el pueblo colombiano entonces aceptar que un dignatario de esta corporación hable como cualquier ciudadano desinformado. Porque financiaron la UPC.
Doctora, la UPC no es insuficiente. Esa es la propaganda de las EPS. Pero si usted leyó el informe de la Contraloría General de la República, que es lo mínimo que uno exige a una corporación como el Congreso, leer el informe de la Contraloría General de la República respecto al comportamiento financiero el año pasado de las EPS, lo que se encontró fue el contrario. Fue más la plata que se le entregó a las EPS que lo que las propias EPS reportaron que habían gastado. Informe de la Contraloría General de la República. Lina, tú eres congresista. Que una congresista con un sueldo de 50 millones, con equipos de apoyo y con todas las facilidades para acceder a la información termine repitiendo propaganda es inaceptable. Lo mínimo para no desinformar es leer el informe de la Contraloría, donde se muestra que las EPS recibieron más dinero que el que gastaron y señaló que existe una mala administración de los recursos públicos de la salud. No podíamos dejar de pasar esa peinada, ¿no? Esa peinada que le da Carolina Corcho a Lina Garrido. Nosotros cuando estábamos transmitiendo estos momentos, ese debate, decíamos Carolina Corcho definitivamente es una gran mujer y siempre lo hemos dicho. Y ahí queda demostrado, ¿no? Estaba muy por encima, por supuesto. Carolina es grande. Carolina es una gran mujer y de verdad que nos representa bastante. Es una mujer inteligente, valiente y berraca. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Berraca como ella sola. Lástima, pues. Esperamos, no lástima. Esperamos a ver en el 2030, ¿no? En esa otra elección. Esperamos que Carolina sea nuestra candidata y esperamos también que Colombia y que todos estemos preparados para una mujer presidenta, que seguramente Carolina va a tomar esa bandera y esperamos pues que así sea. Vamos a ver qué ocurre en torno a todo lo que nos viene. Incluso por aquí hemos soltado, ¿no? Lo dijimos como un comentario nuestro, no es nada que vaya a ocurrir ni nada de eso. Pues ya que están estas derechas y buscando sabotearnos todos, pues que Carolina sea también entonces la vicepresidenta. Es algo que decimos sin ni siquiera saber ella qué piensa, ¿no? Pero sería una jugada estratégica y sí iríamos con toda para primera vuelta. Pero esperemos a ver qué ocurre. Como lo digo, es un comentario mío, no es un comentario ni de Carolina ni nada de eso, no. Es algo que dije en un video anterior. Ayer también incluso lo hablábamos y decíamos, oiga, sí, de una. Y que María José entonces encabezara la lista del Senado. Repito, sin ánimo de ofender, sin ánimo de pasarnos aquí por encima o pasarnos por la faja los acuerdos que se tengan, en fin, pero pues sería una gran jugada, una jugada estratégica. Así que no podíamos comenzar el video sin recordar entonces esa peinada que le da la gran Carolina Corcho a Lina Garrido. Es que no sabemos ni qué hace esa mujer por allá. Pero bueno, vamos a ver, por eso la importancia de que todos salgamos en masa a votar por esas elecciones, las primeras elecciones que tenemos es las elecciones de Senado y Cámara de Representantes. Entonces, ojo con eso, tenemos que llenar ese Congreso de gente decente. Más de Gustavo Bolívar, repetimos, hace cuentas de 5 millones, nosotros decimos 10 millones. 55-86 se nos va a quedar pequeño. Vamos por el 65-100. Listo. Siguiente puntico también que tenemos pendiente, ¿no? Después de la alocución de Gustavo Petro, pues obviamente salieron, eso los tienen todavía ladrando. Para entrar en contexto, con una respuesta que ha dado Gustavo Petro, y también vamos a ver un video que ha publicado las disidencias de Calarcá, de alias Calarcá. Escuchemos primero esta parte de esa gran alocución que dio Gustavo Petro, como lo digo, para que entremos en contexto con la respuesta que después, o la pregunta que le hace después a Caracol. Escuchen. En la medida en que dijo mentiras, hay que preguntarse si lo que siguió allí es cierto, medio cierto, o también son mentiras. Y en esa medida hemos mirado algunos chats que se publicaron en pantallazos de la televisión, asumiendo solo información pública, no de la investigación que debe ser de la Fiscalía. Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats. Eran conversaciones construidas artificialmente, puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats. Y es el segundo tema que me pareció
digamos, de desconfianza. El tiempo en esta información no ha rectificado y le pido a nombre de mi gobierno, rectifique por favor, porque su información fue falsa. Todo era mentira. Las supuestas conversaciones y esos chats, los pantallazos de los chats publicados por Caracol, fueron creados con inteligencia artificial. Lo dice el propio Gustavo Petro. Como lo dijo también él, se hizo un estudio a través de un software y resultó siendo inteligencia artificial. Estamos esperando la rectificación de esos medios. Estamos esperando la rectificación. Y aquí nos quedaremos. Seguramente nos saldrán raíces, porque es el común actuar de estos medios, ¿no? Lanzan la mentira y calladitos. Dejan ahí eso, ¿no? Lo dejan ahí. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Vamos a ver hoy con qué salen hoy domingo, es a las 7 de la noche ese noticiero, ¿no? Vamos a ver con qué salen. Pero importante entonces, con lo que queremos a continuación, tratar a continuación, esas palabras, ese momento de la locución de Gustavo Petro, la locución que tardó, fueron más o menos 45 minutos, fue lo que duró. Ahora, las disidencias de Calarcá, en proceso de paz, han publicado un video. Y vean el video que ha publicado los delegados de los diálogos de mesa de esta agrupación subversiva. La dirección de los bloques, comandante Jorge Suárez Briceño, bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comando conjunto del sur, comandante Raúl Reyes de la FAREP, saludamos al pueblo colombiano de manera fraterna y sincera ante las mentiras de quienes creen que pueden hacer campaña electoral basados en el engaño. Nos permitimos informar lo siguiente. La FAREP somos una organización político-militar que siempre ha buscado por medios civilizados la salida al conflicto social y político que enfrenta nuestro país hace más de 6 décadas. En este largo recorrido nos hemos encontrado con diversos y variados problemas de todo orden, métodos de guerra sucia, campañas de desprestigio y desinformación. Nuestros adversarios políticos han usado la falta de inversión en educación al pueblo a su favor y han pretendido pisotear nuestra dignidad y principios revolucionarios, pero no pasarán. Nuestra moral es y será siempre indeleble. Los guerrilleros parianos, hijos de Manuel, seremos fieles a su legado. Jamás traicionaremos los sueños de millones de colombianos que creen fielmente en nosotros. No claudicaremos en el noble propósito de construir paz con justicia social junto al pueblo que nos rodea y nos abraza. Es por esta única razón que seguimos adelante luchando incansablemente hasta lograr el objetivo que nos hemos trazado. Ahora, los moralistas y patriotas periodistas de Caracol Televisión, con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Interpol, de la Policía Nacional de Colombia, pretenden frenar los avances del proceso de paz, argumentando que lo estamos utilizando para fortalecernos. Se les olvida que nuestro desarrollo y crecimiento fue en pleno gobierno Duque. Quieren hacer retroceder los avances significativos y hechos de paz presentados en el 7º ciclo de la mesa de diálogos. La pregunta es, si tanto les gusta la guerra a algunos periodistas guerreristas, ¿por qué no se ponen las botas, el camuflado y terciarse al fusil e ir al campo de batalla? Solo alientan desde el micrófono, sin experimentar el sufrimiento de los hombres de armas. Les recordamos que la información errónea, desinformación y los discursos de odio a las poblaciones afectadas por los conflictos son violatorios del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, ese tipo de falsedades los hace un actor del conflicto armado. El derecho a la información veraz e imparcial limita el cuento que la supuesta libertad de prensa o de opinión le da vida libre a confundir a la población civil, sobre todo atentando contra el proceso de paz que llevamos con el gobierno actual. Aunque la justicia social y ambiental molesta mucho a la familia Santo Domingo, dueña del medio de comunicación que se presta a dar información rastrera de cara a las elecciones del 2026,
En tiempos de elecciones salen los defensores de la patria, los que tienen la solución a todos los problemas que enfrenta el país. Pero esos mismos que han gobernado por años y no han hecho los cambios que dicen que van a hacer en los discursos. Colombia necesita hechos reales, no discursos 20 julieros. Tenemos claro que nadie tiene la fórmula mágica para sacar a Colombia de la miseria. Es obvio que será un proceso de construcción colectiva y esfuerzos mancomunados. Esos periodistas patriotas en el discurso se rasgan las vestiduras argumentando defender el honor de los soldados y policías que defienden con sus vidas los intereses de la élite colombiana, quedando a sus familias solo una placa, una bandera sobre el féretro, todo con la intención de dañar la imagen de una política de paz del gobierno y la voluntad de las FARC-EP, tocando los tambores de la guerra, donde muchos morirán y serán vejados. Aunque no compartimos la idea que los soldados estén del lado de las oligarquías, siempre los hemos considerado que son dignos adversarios en el campo de la confrontación. Como FARC-EP, manifestamos nuestro rechazo total a las acusaciones de los asusadores de la guerra. Como revolucionarios nunca hemos tenido acercamiento con miembros de la fuerza pública, llámese policía, ejército o centros de inteligencia. Nunca seremos aliados ni haremos pactos con quien nos ha perseguido toda la vida. Por nosotros defender los derechos de las inmensas mayorías excluidas y olvidadas de la patria. Nuestra única comunicación o contacto ha sido con los observadores militares y policiales en la mesa de diálogo de paz. Nos respetamos como interlocutores y cada uno defiende sus posiciones, hecho que es más difícil que hacer la guerra misma. Por último, ratificamos una vez más nuestra voluntad de seguir trabajando por la construcción de la paz que necesitamos los colombianos. Ese el camino del entendimiento, la reconciliación nacional y el trabajo arduo para la creación de las bases que han de sostener el nuevo país que se debe construir. Hemos jurado vencer y venceremos. Montañas y ciudades de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Tenía que colocar ese video, aunque a todos nos produce asco. Pienso que es así, ¿no? En lo personal me produce asco, me produce rabia. Porque hacen pasar, y con ese tonito de prócer que hablan de una lucha revolucionaria, cuando la realidad es que son un poco de bandidos narcotraficantes. De lucha revolucionaria, nada. Que han amedrentado al país, a la población civil, que le juegan y que le siguen el juego a esa derecha nefasta que ahora sale a vendernos seguridad. No los queremos. Aprovechen esa oportunidad que les está dando el gobierno de sentarse a dialogar, de llegar a consensos y que de una vez por todas se desmovilicen. No los queremos. Colombia merece la paz. Y ellos son causantes de esa guerra nefasta, que lo único que protege son los intereses de ellos mismos. El dinero sucio de ese narcotráfico. No los queremos más. Pero repito, tenía que colocar el video para entrar en el contexto que estamos tratando de generar para crear este video. Porque es que ese video ha tenido la reacción de Gustavo Petro y ha tenido la reacción haciéndole unas preguntas, en este caso a Caracol. Y las preguntas son las siguientes. ¿Por qué ustedes, Caracol, dijeron que la prueba de infiltración del GAO de Calarcá era que el general Huertas ayudaba a Calarcá? Si el general Huertas dejó de ser general desde el año 2021 y para la época de la incautación del celular de Calarcá no era funcionario del gobierno. ¿Por qué, Caracol? No dijeron. Si les habíamos informado que desde la gerencia de Jennifer Parra empezó a desmantelarse las compañías de seguridad que profusamente se les otorgó permiso en el gobierno de Duque y que estaban al servicio de los GAOs criminales. ¿Por qué, Caracol? No publicaron la denuncia por parte de Gustavo Petro de una posible reparamilitarización del país desde la Superintendencia de Seguridad del gobierno Duque y han silenciado los informes de la enorme investigación que hemos realizado y que está en manos de la Fiscalía.
¿Les pareció nada que incautáramos 486 armas de esas empresas? ¿Por qué, Caracol? ¿No dijeron que en las operaciones de captura de capos del narcotráfico de mi gobierno, donde hemos evidenciado y denunciado que sus escoltas son guardas de seguridad legales en empresas de seguridad legales, cuyos permisos fueron otorgados en gobiernos anteriores y nosotros descubrimos? ¿Por qué, Caracol? Y ahí cita Caracol, dice Caracol, las disidencias de Alas Calarcá en proceso de paz responden al escándalo de la infiltración y presunción de nexos con altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que ya no disimulan, por eso están en quiebra, ya no disimulan. Medios como El Tiempo, El Espectador, ya vimos, por ejemplo, cómo tuvieron, Caracol, fabrican pruebas falsas contra el gobierno y luego salen y posan como si nada, posan de neutrales. Ese es el periodismo que durante toda la vida ha sido cómplice de ese poder corrupto y enemigo de la verdad del pueblo. Vendidos ayer, vendidos hoy. En todo esto del tema de la inteligencia artificial también tenemos que decir, ¿no?, que mucha gente está poniendo en duda las palabras de Gustavo Petro, diciendo que Gustavo Petro salió a decir mentiras, que cuáles herramientas para averiguar si una publicación ha sido creada con inteligencia artificial, en fin. Hay muchísimas herramientas, es que eso es lo que hay. Mira, aquí hay una. Por ejemplo, con esta herramienta, con esta página web, con este web Just Done, un profesor puede detectar, colocando el texto, puede detectar si ese texto que le está presentando el alumno en un parcial o en un trabajo, en un trabajo, en una tesis, ha sido creada o tiene la ayuda de la inteligencia artificial. Así que ese argumentico, herramientas, es lo que hay. Y ojalá pues Gustavo Petro también muestre y se haga de pronto visible cómo fue que se utilizó y cómo fue que llegaron a detectar que esos chats, esos pantallazos de chats fueron creados con inteligencia artificial. Muchas aplicaciones hay, muchas incluso páginas web para detectar todo ese tipo de anomalías. Detector, vea, aquí hay más, aquí muchos, vea, acá hay más. Eso es lo que hay. Incluso hasta Grok también puede ayudar a detectar. Grok es el bot de inteligencia artificial de X. También te puede ayudar a identificar si un texto ha sido adulterado con inteligencia artificial, la originalidad de ese texto. Incluso hasta Chrome tiene una aplicación, una extensión con la que puedes utilizarla para detectar si esta foto tiene algún montaje. En fin, herramientas es lo que hay. Así que otro argumento de esa derecha nefasta que definitivamente dan es vergüenza. Pero, continuando con lo que tenemos que hablar, porque es que quería hacer ese paréntesis con el tema de que cuáles son las herramientas, eso es lo que hay. Gustavo Petro ha confirmado los acuerdos con las disidencias de Calarcá. También ha enviado un post largo que lo vamos a leer. Es este. El mismo día apareció tanto en El Tiempo como en Caracol dos informaciones pendientes a hacer creer a la opinión pública colombiana y a los estadounidenses que mi gobierno está aliado con grupos armados ilegales. Un empeño concertado de la prensa tradicional y de los megarricos del país. Caracol es de propiedad de Alejandro Santo Domingo y El Tiempo es de Luis Carlos Sarmiento. La información del Tiempo comprobadamente es mentirosa. Trata de la grabación de la conversación de dos personas. Un oficial de la policía diciendo, según El Tiempo, a Wilmar Mejía, de la DNI, Departamento Nacional de Inteligencia, que yo lo saqué de una lista de posibles oficiales de la policía que se retiraran, como si yo obedeciera a Wilmar en esos menesteres. Pues resultó que quienes hablan en realidad son el coronel de la policía Quintián, que hace la grabación, y un particular de apellido Sánchez. En otras grabaciones, un periodista bastante conocido. Aquí hacemos un frenazo. Nos vamos para la cuenta de Daniel Mendoza, que ha tenido una reacción también de Wilmar Mejía.
Entonces, lo primero es este post de Daniel Mendoza. Este audio me lo envió ayer una fuente privilegiada que me dañó el sueño y que me aseguró que la paraquería policial manipulada por los políticos de extrema derecha no le perdonan a Wilmar Mejía sus tiempos de lucha estudiantil ni su lealtad al presidente Gustavo Petro. Escuchando este audio, el audio original, y cotejándolo con las entrevistas que ha dado Wilmar, se evidencia la mala fe de los medios. Lo que no hizo Marta Soto, periodista del Tiempo, fue escuchar. Si lo hubiera hecho, hubiera dado cuenta de algo evidente. El audio que le filtraron a ella estaba ralentizado para que se asemejara a la voz del director de inteligencia, que fue injustamente atacado y calumniado por la prensa criminal de este país. ¿Qué dice Wilmar? Pese a que Gustavo Petro, presidente de la República, manifiesta que la persona que se incrimina en el audio difundido por El Tiempo no soy yo, muchos continúan insistiendo que sí lo soy. Por esta razón difundo el tuit de Daniel Mendoza, que revela el audio original. Y pues vamos a escuchar esto. Mejor dicho, es que hay gente sí, impresionante. Vea, yo hablé con Tapias me dice que si usted puede ir el jueves, ¿cierto? Pero ya veo que no por el tema de lo del presidente, entonces le voy a decir a él que usted en definitiva el jueves no puede subir. Sí. Que lo programen para la semana entrante, ¿sí? Sí, Doc. Lo que pasa es que la premura mía es que estamos a contrarreloj, ¿sí? Ayer me informaron que falta un visto bueno del presidente para unos nombramientos nuevos que hay, entre esos Polfa, bueno, varios. Por agenda, pues el hombre no se ha sentado, pero ya está en el escritorio de él, y obviamente llegando él, también llegaría el ministro de Defensa, ¿cierto? A firmar lo que tengan pendiente en escritorio. Entonces digamos que esa ha sido como la premura mía. Sí, es que estamos en contratiempo. Y ese amigo todavía sigue con la ilusión de que podamos, que me pueda ayudar en algo y toda esa vaina, con lo que hablamos, mi doctor. Total, yo le dije a él, venga, huevón, o sea, él la tiene clara. Yo le dije, siéntese con él, que el coronel le cuente a usted todo lo que en el trasegar de su carrera tiene que tener información guardada. Mire a ver qué le sirve a usted y qué le sirve para que usted lo siente con el director del DNI, que le habla al oído al presidente o al presidente directamente, dependiendo el punto, y que los dos se beneficien mutuamente. Sí, que sí, eso es un CBY. Sí. Y ahí organicen, pero no me lo vaya a dejar tirado. Me dijo, no, ya él se sienta conmigo, dígale al coronel que me hable a calzón quitado, que no se extralimite, que no se vaya a guardar nada, que me cuente todo, que de todo lo que él tenga, algo sacamos en beneficio, mutuamente. Le dije, no hay problema. También necesito un favor, que no lo vaya a quemar, ¿sí? Sí. Que habrán, o sea, no conviene que lo salven para que lo dejen en una hoguera, para que después lo revienten, porque pues nada se hace. La idea de que pueda seguir y Hacienda Coronel es que él pueda seguir con su trasegar institucional, pero si lo van a salvar hoy para entregarlo en 3 meses, pues no hicimos nada. Sí, porque él me decía, toca urgente porque toca ponerle una cortina de humo al tema fuerte, ¿no? Que se tiene, se está actual en el momento del país. Lo que hablamos ese día usted y yo. Sí. Imagine usted tenga la posibilidad de salvar al presidente de la hoguera en la que está tan brava y que usted llegue con algo bueno que puedan desviar la atención. ¿Sí me hago entender? Sí, donde claro. ellos puedan hacer eso, desviar la atención, queda usted como un príncipe. Obviamente no puede usted quedar quemado, porque entonces si usted queda quemado, ¿cómo lo salvo yo con el otro gobierno? ¿Sí? Sí, eso es lo que hay, eso es lo que hay que salvaguardar, la integridad suya, la imagen suya. O sea, usted no puede figurar en el radar de nadie, solo del presidente o del director del DNI, pero no puede figurar usted en el letrero de nadie más. Usted mismo es el que vela por eso. No, que hay que sentarse, no, qué pena, yo me siento o con el dueño del letrero de alguna de las dos entidades o no, porque es que yo no puedo quedar, mi nombre no puede quedar del timbo al tambo, porque después me queman a mí.
Así es, mi doctor, eso es al final, porque ahí vi la última noticia que sacaron y fuerte, fuerte, fuerte. Sí, por eso, pero usted en el fondo sabe que usted tiene la manera de ayudar a que esa imagen cambie un poquitico, de manera positiva para el Tigre. Sí. Digamos, usted es de las poquitas personas en el país que tiene esa facilidad en este momento. De ayudar a cambiar esa imagen. Sí, total. No. O sea, yo, mi coronel, no me puedo poner a enseñarle a hacer hijos a alguien que toda la vida los ha hecho y lo ha hecho muy bien. Y menos una persona de inteligencia como es usted, que usted sí tiene trayectoria en el planeta. Pero yo sí le llevo una ventaja muy grande a usted, y es el tema de lo que, sin ánimo de ofender, es el tema de cómo se trabaja con esta gente y cómo se trabaja con los políticos. El relacionamiento una político cosa es la manera como le hablan a usted con el uniforme y qué necesitan, qué favorito, y otra cosa es el mundo podrido en el que yo he estado con ellos, que es verdaderamente estar usted involucrado, ¿sí? Sí, señor. Entonces, repetimos entonces lo que leímos anteriormente en el post de Gustavo Petro antes de hacer el frenazo. Pues resultó que quienes hablan en realidad son el coronel de la policía Kitian, que le hace la grabación, y un particular de apellido Sánchez. En otras grabaciones, un periodista bastante conocido. El Tiempo no rectificó, a pesar de la evidencia de su mentira, siendo ambos, Sánchez y el periodista conocido, personas que no están en mi gobierno. La tesis de una inteligencia que me impone ascensos se desbarata. Pero el hecho más agudo y preocupante se presenta en el mismo día, en Caracol Televisión, donde el periodista Ricardo Calderón menciona una entrevista y una carta de Jader Montoya Yepes, alias Primo Carro. Allí se afirma que el general Huertas colabora con alias Calarcá. Dice el preso que Huertas ha propuesto cobijar armas de la disidencia con una compañía de seguridad privada legalizada por la Superintendencia de Seguridad. Esta, según Caracol, es la prueba reina de la convivencia del gobierno con el grupo de Calarcá. Prueba que quisieran algunos deseosos políticos de la extrema derecha del estado de la Florida en Estados Unidos. Desde ese momento, todos los líderes de oposición y sus periodistas se lanzaron a destrozarnos. Pero la verdad es otra. El general Huertas no trabajó para mi gobierno, solo hace 2 meses lo reintegré. Él fue retirado en el año 2021 en el gobierno de Duque. ¿De dónde sale tanto infundio entonces? Al comienzo y durante mi gobierno he retirado decenas de generales y oficiales de alta graduación. Lo hice para descuadrar oscuros negocios en algunos casos, para separar cuestionados en derechos humanos en otros casos, y en otros casos por la línea de jerarquía con el que entraba a ejercer mando. Para eso, con el ministro Velázquez, que me aconsejaba de gente que conociera el interior de la fuerza pública. Los que elaboraron la estrategia mediática para Caracol y El Tiempo son este equipo de oficiales retirados por mí, y pensaron que Wilmar y Huertas me aconsejaban en el tema de ascensos y retiros, y que Gustavo Petro les obedecía. Y yo les obedecía. Muchos de estos oficiales retirados ahora se reúnen en Medellín para hacer política, a lo cual tienen derecho. Pero no los congrega un sistema de ideas en sí, sino imitando lo que yo he hecho. Piensan es en el reintegro a la fuerza pública con el que creen que será el próximo presidente. Creen que vuelve la extrema derecha y piensan en Abelardo de la Espriella, que de paso quedaría comprometido en reintegrar responsables de falsos positivos y violaciones de derechos humanos que están metidos en el grupo de retirados por mi gobierno. Hasta aquí, nada ilegal. El problema aparece cuando deciden construir hechos y usan sus conocimientos en inteligencia y otros para construir ataques a mi gobierno rompiendo la ley. El general Fajardo, que retiré por razones que me reservo, entró a trabajar con las autoridades locales de Antioquia y Medellín, y con el ex general de la Policía Martínez producen una esfera política de seguridad parecida a la que se construyó contra el estallido social. El grupo de los retirados se ha transformado en un uribismo por oportunidad. Fico ha logrado un enorme control sobre las fiscalías de Antioquia, hecho que he denunciado como anómalo, pues es el Ejecutivo el que debe manejar en autonomía el Poder Judicial. Su influencia es en la seccional antioqueña. Continúa. De fiscalías mayor que la del fiscal general, que ha dejado este cuerpo de la fiscalía sin mayores cambios. La fiscalía de Antioquia se politiza
peligrosamente. Volvemos al uso de la Fiscalía para lograr fines políticos. Existe una gran amistad entre el ex general Fajardo y la fiscal del caso de captura de alias Carro y otros miembros del grupo de Calarcá. La fiscal debería responder por qué permitió que el periodista de Caracol Radio Ricardo Calderón entrara con su solicitud firmada a la SIJIN para que entrevistara el preso casi a solas. No es legal este procedimiento en una fiscal que debe preservar la reserva del caso. Las declaraciones de alias El Carro deberían ser judiciales y bajo reserva, pero ahora no sabemos si la acusación al general Huertas que hace pública Caracol Televisión se debe a la entrevista o a la carta del preso o estaba en los informes de la DIJÍN entregada de los medios electrónicos de los presos capturados hace 16 meses del bloque Calarcá. No sabemos si la línea de los oficiales retirados buscando reintegro con el de la Espriella se está imponiendo en periodistas y hasta fiscales que caen en la trampa de hechos no reales como la conversación con el supuesto Wilmar que no era, o la de una acusación contra Huertas que no era un funcionario de mi gobierno y que está en manos de un preso a posteriori. Lo cierto es que buscan, como dicen en la jerga de inteligencia, dejarme ciego y dañarnos operativa y políticamente solo por un deseo personal de reintegro que candidatos oportunistas pueden prometer solo por ganarse unos votos. Ni las pruebas mostradas por la prensa demuestran que existía una alianza con grupos armados ilegales. No lo demuestran y no existe. Les solicito a los oficiales retirados en mi gobierno incursos en la construcción mentirosa que la prensa comunicó como verdades que están en su derecho de hacer la política que quieran y buscan cumplir sus aspiraciones de reintegro. Pero no se hace evadiendo la ley. La presión sobre funcionarios de la justicia o periodistas para fabricar pruebas mediáticas no es legal. Querer la paz y acabar conflictos armados cada vez más regionales no se puede satanizar. La paz no es debilidad. El llamado Estado Mayor Central se dividió en dos. El grupo de Iván Mordisco no quiso negociaciones. El grupo de Calarcá aceptó una mesa de diálogo sin cese al fuego. Sus gestores de paz solo tienen como función las mesas de diálogo en búsqueda de un acuerdo definitivo. Esa mesa ya concluyó su 7º ciclo. Se comprometen a no reclutar menores, a iniciar la zona de concentración en Catatumbo, norte de Santander, a sustituir los cultivos ilícitos del Caquetá con revitalización de la selva. Propongo de inmediato la tarea de bombardear con semillas nativas de la selva las zonas de cultivos de hoja de coca usando intensivamente drones. No realizar acciones ofensivas contra la fuerza pública. Proponen que el gobierno establezca el mecanismo de financiación para acabar con las extorsiones, secuestros y otras formas delictivas. Propongo la construcción de grandes cooperativas empresariales de producción de alimentos con compras inmediatas y por adelantado, por contratos agrarios. Sin zona de concentración no hay proceso avanzado de paz. Esta es una tarea de realización inmediata. Decíamos anteriormente, aprovechen la oportunidad que le está dando el gobierno. Y si se comprometieron, que esperamos que cumplan. Esperamos que cumplan porque, como lo dije anteriormente, basta ya de guerras. Colombia merece ser un país en paz. Entonces aprovechen y desmovilícense. Bueno, tenemos que cambiar de tema, pasar a la actividad que estábamos haciendo el día de ayer, por supuesto. Tengo aquí el material que he creado para darle visibilidad a ese gran evento. A mí en lo personal me encantó el ambiente, me encantó ver artistas, tantos artistas que dejaban una hora y cambiaban y llegaba otro y hacían sus obras. Muy, muy bonito, muy, muy agradable, y se respiraba ese ambiente, ¿no? Todo por nuestro país. Entonces, vamos a esa actividad que se realizó en el Mapa Teatro en la 7ª con 23 aquí en la ciudad de Bogotá. Como intro, entonces, de este tema, pues traemos a Matador, que había hecho, miren este video, esos tenis de Matador, geniales, miren. Los que más, miren esta belleza de tenis que acabo de pintar. Y estos tenis tienen un propósito especial. El día de mañana en el Teatro Mapa en Bogotá se van a reunir muchos artistas, más de 60 artistas, a pintar en vivo y muchas de sus obras se van a subastar y se van a vender para recoger fondos para la campaña de Iván.
Entonces yo quise participar personalizándole unos tenis como estos, mire. Aquí tiene mi sello personal, que es la palomita de la paz. Aquí en el izquierdo tiene la palomita de la paz campesina. Por el otro lado tiene un corazón rojo, una estrella, donde dice Iván. Y en el otro zapato tiene una palomita que representa a los jóvenes. ¿Les gustaría tener un artículo de Matador pintado a mano? Déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, les mando un abrazo, un beso y chao. Ah, también, miren la parte de atrás, qué bonita. Dice, la paz es el camino. Chao. Ah, qué hermosura esos tenis. Oiga, qué bueno, qué bueno. Esa era la intro, la donación que hizo Matador para nuestro candidato Iván Cepeda. Le ha respondido: muchas gracias, querido Matador, aprecio tu valiosa contribución a nuestro trabajo. Un gran abrazo. Palabras entonces. Pero bueno, entonces vamos a mostrar, aquí vemos artistas por Iván, 64 artistas, dibujantes, ilustradores, diseñadores, caricaturistas, creadores, realizan una maratón de dibujos para apoyar, por supuesto, la campaña de Iván Cepeda. Ahí vemos esta foto, ahí vemos también a Iván, pero entonces vamos con lo que nosotros tenemos, lo que nosotros preparamos para ustedes. Empezamos así. Bueno, como lo dijimos, aquí estamos en el Mapa Teatro, en la maratón de dibujo, cuyo objetivo principal, como toda la semana me la he pasado diciendo y he hecho la invitación, ojalá vengan, ojalá nos encontremos acá. Muchos artistas van a estar haciendo sus obras. Ya entré, ya me eché una ojeadita, hablé con Juan David Correa hasta acá y se ve muy chévere, como dicen, el parche se ve muy chévere. Entonces vamos a estar haciendo el cubrimiento de todo lo que ocurra acá dentro del Mapa Teatro. Recordamos que estamos en la carrera séptima número 2308, acá en pleno centro de Bogotá. Aquí tengo el edificio Colpatria al lado. Entonces vamos a estar acá, vamos a pasar una tarde, espero que una tarde agradable, y donde lo principal, ¿no?, que se recojan bastantes fondos para la campaña de nuestro candidato, que amanecimos después de ese discurso de él y también la locución de Gustavo Petro, que definitivamente fue fabulosa. Entonces vamos a estar acá en toda la tarde y hacemos el cubrimiento. Bueno, vamos a aprovechar en este momento que no hay música, ya que les dije que iba a entrar, pues vamos a ver cómo es el ambiente. En este momento se está dando la subasta. Es que había un DJ, entonces obviamente no podía hacer entrevistas adentro, eso fue bueno, pero por supuesto el DJ le da un ambiente espectacular al evento. Ya saben ustedes, ¿no?, el tema del copyright aquí en YouTube. Sigamos. Ya sabemos que la meta es recoger fondos para la campaña de Iván Cepeda. Yo me voy metiendo por aquí, perdón. Vamos a darle la vuelta a la cámara para que vean. Un segundito, yo me paso por aquí. 450, vamos en 450. Vamos subiendo a las 2. Esta es la oportunidad, 450 a las 3. Ese que ven ahí lo alcanzan a leer, Santiago Rivas. Él era, yo lo recuerdo mucho por el programa este de los puros criollos. Me encantaba. Se lo hice saber y chévere, tuvimos un diálogo. No lo puedo publicar por el tema de la música. Ahí está sonando música y por eso aquí me toca en off y colocarle yo música que no tenga problemas con los derechos de autor, ¿no? Ya saben ustedes, el copyright, que es algo que tenemos que tener mucho cuidado aquí en YouTube.
Bueno, ahí vieron como una intro, ¿no? Vieron más o menos el espacio, cómo se ubicaban los artistas. Cada artista trabajaba 1 hora. Después esos espacios eran ocupados por más artistas. En total, más o menos 64 artistas estuvieron participando en este maravilloso evento, en una casa maravillosa, una casa que estuve averiguando la historia. Es una casa viejísima. Por ahí me hablaban de un suizo que era el propietario, que fue el propietario en algún momento. Y muy bueno, la verdad, la historia también que representa esa casa aquí en la ciudad de Bogotá. Ahí vemos más imágenes, ahí vemos a Santiago, vean la ubicación, ¿no? Entonces cada artista iba cambiando, y después lo que terminaban lo iban ubicando en esta pared que ven acá, hacia el fondo, aquí en esta casa me tenía enamorado. Ahí había una cafetería, incluso allá atrás estaban vendiendo empanadas, gaseosa, en fin, cafecito. Pero miren el ambiente, poco a poco fue llegando, vea, hubo también caricatura, tatuajes, allá vimos atrás la zona de estampa. Vea, este trabajo me gustó mucho el trabajo de este artista. Si ven, con una lupa, estaba dándole color a lo que estaba haciendo ahorita. Lo escuchamos porque tuve el placer también de entrevistarlo. Entonces ahí entraron en contexto cómo era el ambiente, cómo era el sitio, cómo era la casa, cómo se ubicaban los artistas, cómo se presentaba la subasta, ¿no? La subasta, ahí vimos 450,000 pesitos, una subasta. Muy bien, esperamos que ese dato no lo tenemos, pero creemos que ha sido muy bueno el recaudo, que era el principal objetivo, ¿no? La platica para la campaña de nuestro candidato Iván Cepeda. Estábamos ahí cuando de un momento a otro, ¡pum!, apareció Iván Cepeda. ¿Cómo así? Otra vez tenemos al gran Iván Cepeda ahí al frente. Pues sí, dijo estas palabras. Para expresarles a todas y todos ustedes mi más sincero y profundo agradecimiento por lo que están haciendo. No es solo una contribución, que también es muy importante, de carácter material, sino sobre todo el gesto, la acción. Y ustedes me disculpan, pero esto es un poco mi orientación profesional, lo voy a decir en términos filosóficos. La filosofía es una herramienta muy poderosa porque tiende a dislocar las categorías de pensamiento que utilizamos. Y una de esas dislocaciones recientes que me produjo una pensadora que quiero mucho, que se llama Hannah Arendt, fue decirme que precisamente el pensar no es una actividad como lo consideramos estrictamente racional, sino que es ante todo una forma de entender la realidad moralmente. Las sociedades que tienen crisis profundas no piensan, según Hannah Arendt. La gente deja de pensar. Porque pensar, según ella, es tener la capacidad de orientarse en el mundo para discernir lo que está bien y lo que está mal. Cuando perdemos esa capacidad, dejamos de orientarnos en el mundo. Entonces, pensar es una acción o una forma de ser, como todo en el ser humano moral. Y la belleza, esta es otra dislocación importante, no es solamente un problema estético, no es solamente un problema de formas, proporciones, colores, texturas, sino que también es un asunto estrictamente moral. La mayor belleza, creo yo, bueno, en esto hay como todo discusiones, pero la mayor expresión de belleza del ser humano es su capacidad de sentir y reaccionar de acuerdo a la sensibilidad, al dolor o al sufrimiento o al sencillamente ser de los demás. Eso es el amor. En últimas, poder amar es ser bello, espiritual y moralmente.
aquí hago un paréntesis, porque no son solamente los seres humanos. Acabo de ver una escena, tengo a mis 3 perritas que han pasado a la fama por distintas razones de mi actividad política, y una de ellas está muy enferma, tiene cáncer, y entonces una negrita, se sienta a cuidar, duerme con ella. Entonces la belleza es esencial para la vida humana, es la capacidad de poder, también como lo es el pensamiento, orientarnos en el mundo. Y hay personas llamadas artistas que tienen la capacidad de ayudarnos a entender esto. Y cuando esas personas se ponen al lado de nuestra causa, que busca fundamentalmente que nuestra sociedad sea un poco más digna, que reaccione de su falta de pensamiento y de belleza, porque en Colombia hay mucha belleza. Incluso ahora hay un eslogan que dice que Colombia es el país de la belleza. Sí, es el país de la belleza, pero también es un país donde ocurren cosas muy feas todos los días. Pero entonces, cuando en nuestra realidad podemos exaltar la belleza, porque ocurren tantas cosas feas y muchas veces muy malas, se produce el rescatar la belleza. Nuestra belleza es enormemente fascinante y seductora. Los seres humanos bellos que hay en Colombia son muy bellos, porque se destacan por a pesar de la adversidad, su capacidad de reaccionar ante la adversidad. Entonces, cuando los artistas, las artistas, nos ayudan a eso y están del lado de lo que hacemos, los políticos, por decirlo de alguna manera, pues eso es un acto que yo considero supremamente valioso. Y por supuesto que esto no es demagogia. Si soy presidente, como aspira a hacerlo en la primera vuelta, Claro que sí. todo lo posible porque las artistas y los artistas tengan una mejor vida, puedan hacer mejor su trabajo. Las palabras de Iván Cepeda hoy nos partió el alma. A mí en lo personal me partió el alma cuando yo cada rato les nombro acá a las perritas, ¿no? Cuando hacemos los videos, que la vemos ahí, ¿no? Creo que es esa raza samoyedo, chau chau, samoyedo. Bueno, no sé, el blanco sí sé que es samoyedo. Los negros creo que son chau chau. Bueno, lo hemos visto, las perritas acá y... eso es durísimo. Ver que tu perrito o tu perrita tiene cáncer. Lo digo porque lo sufrí. Antes de Mateo, yo de aquí de Colombia, cuando después lo que ocurrió con mi mamá, también se me murió un labrador español. Él lo traje, se me murió mi mamá y a los 15 días se me murió Murphy. Dolor tremendo. Y yo, que mi esposa siempre me ha ido en contra, no son reemplazos, ¿no? Pero yo ese vacío, Dios mío, no lo soporto y entonces inmediatamente, pues no inmediatamente, pero al poco tiempo traje a Duhan a mi casa. Duhan era un Golden Retriever, hermoso, hermoso, hermoso. Hice lo imposible para podérmelo llevar a España. Hice los papeles, llegué a España, bien, listo, mi perrito, hermoso. Oiga, y al año, que fue una racha tremenda. Me parte el alma porque al año me le detectaron un cáncer. Perrito que apenas tenía 2 años de vida. Eso fue terrible, terrible, terrible y sobre todo verlo. Yo no le puse, bueno, al final se me fue. Tratamos por todo lado y fue muy duro ver a mi Duhan cómo se me iba. De ahí llega Mateo. Y por eso el nombre de Mateo es regalo de Dios. Esa es la historia, una historia que me ocurrió, una racha, Dios mío, yo no sé qué pasó y terminé allá en España.
incluso a mí me afectó la muerte de mi mamá, la muerte de mi perro y todo lo que vino después, salir del país. Fue duro, de verdad. Y entonces entiendo ese momento que está viviendo el senador Iván Cepeda con sus perritos, con sus mascotas, porque de verdad eso, ustedes también muchos lo han sentido. Pero que te digan que tu perro tiene cáncer, wow. Mi mamá falleció de cáncer, entonces tenaz. Ayer cuando dijo eso a mí se me vinieron todos los recuerdos y me pongo en el lugar del senador y eso es muy duro. Las perritas salen ahí a veces cuando él está haciendo los videos que hace allá en su biblioteca, ahí salen, ahí se ven pasar una negra y una blanca, se ven pasar y ya pues claro, como lo dice él, son famosas, así que ese momento triste. Vamos a ver que se pueden curar, por eso es muy bueno darle a los animalitos zanahoria. La zanahoria es muy buena para el tema del cáncer, de evitar el cáncer, incluso pues para su piel, para todas las zanahorias. Buena, cojan en la comida, rayen un poquito de zanahoria, un poquitico de aceite de oliva si se puede, pero bueno, la zanahoria de Mateo le doy bastante, en la medida, ¿no? Porque todo en exceso es malo, pero siempre le procuro mantenerle la zanahoria y estarle haciendo los controles, porque hay quimioterapias y tratamientos para el cáncer de los perros, pero bueno. Triste eso, pero continuamos entonces, teníamos a Iván Cepeda y obviamente teníamos que preguntarle por lo que todos estamos pendientes. ¿Qué va a pasar con la lista del pacto? ¿Qué va a pasar con la personería del pacto? En fin, escuchen. En torno a lo que está ocurriendo, la inscripción de candidatos y todo el saboteo y lo que ha pasado con el CNE. Pues trampa, ¿no? Eso es una trampa. Y las fechas, que nos Iván, están haciendo, ¿no? Tenemos que lograrlo. Y si no, pues habrá una coalición, pero eso nos pone en dificultades. Y lo que muestra es un profundo temor de la extrema derecha. Tienen miedo, ¿no? Habíamos hablado la vez pasada. Transpiran miedo los candidatos. Sí, transpiran miedo. Iván, la última preguntita. En la anterior entrevista que te hice, hablabas también de la movilización. Sí, yo creo que es esencial porque si no nos van a violar nuestros derechos políticos. Lo mínimo es que salgamos a demostrarlo y a exigirlo, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? A pesar de todas las mentiras, la avalancha de mentiras que se dicen todos los días en los grandes medios de comunicación contra el gobierno, hay 3 parámetros en las encuestas invariables, por lo menos hasta ahora, y es que el presidente mantiene una franja muy importante de favorabilidad en la opinión. El pacto histórico es la fuerza política principal y debo decir esto, por esto es que no quería ser candidato y soy el candidato que tiene en este momento el mayor índice en las encuestas. ¿Qué decirlo? Es el primero. Y eso que no pudimos votar los colombianos en el exterior. Y eso que no pudimos votar los colombianos. Éramos muchos más. Porque no pudimos votar los colombianos en el exterior. Ni en el exterior ni en la zona rural. Sí, señor. Y hoy escuché una declaración que me ha preocupado mucho y es que se supone que ahora entonces hay una situación terrible en no sé cuántos municipios y comienza como a generarse en la opinión la idea de que de nuevo podría ocurrir que entonces los puestos de votación tengan que moverse. Eso violaría los derechos de los campesinos, pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes. Listo, Iván, muchísimas gracias. Bueno, tuvimos ahí en exclusiva las palabras de Iván Cepeda aquí en la maratón de... Pues, creído, obviamente. Creído y preocupado. Creído por tener otra vez a Iván Cepeda y que, como lo dije al principio, gracias, Iván, por abrirnos siempre un espacio al canal. Cuando me ve, él nunca me ha rechazado. Siempre he podido entrevistarlo, también, como siempre lo hago, agradecerle a los escoltas. La labor de los escoltas siempre la destacaré y se lo dije, volví, se lo repetí. Gracias a ellos también por permitirnos, ¿no? Y sabiendo todo lo que significa, pues el riesgo que representa Iván Cepeda y pues todos estos locos que no lo quieren. Pues ese fue entonces el momento con Iván Cepeda, pero ya para pasar a las ñapitas y no alargarnos mucho en el video, también obviamente tuve entrevista con Juan David Correa y con 2 artistas que estaban participando en esa maratón. Estamos aquí con Juan David Correa y ya estaba llegando al final de esta
de esta maratón de dibujo. Juan David, un balance, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo has visto? No, estamos muy felices, eso es la activación de un tejido de artistas, de gente que está poniendo su trabajo, su tiempo, su energía, su alegría para acompañar esta campaña. Yo creo que Iván representa para muchos de nosotros un lugar muy importante en este país, el país de la ética, el país de la tranquilidad, el país de alguien que ha asumido la política, como él lo dijo hoy, desde la profundidad también de la filosofía, del pensamiento, y creo que los artistas cada vez lo rodeen más, pues nos da una esperanza muy grande a todos y a todas, y pues ahora seguiremos haciendo eventos aquí, seguiremos activando esta energía, porque creo que el arte, como lo dice su acrónimo, tiene todo que decir en esta campaña política y tiene que ocupar la cultura, el arte y el saber un lugar muy preeminente junto a Iván. Y ya que estamos hablando de Iván, ayer el discurso nos dejó a todos maravillados. Yo en el canal tuve la oportunidad de transmitirlo en vivo. ¿Y tú qué opinas de ese discurso? No, yo creo que Iván es un hombre muy brillante, muy inteligente, es alguien que se está dirigiendo a los colombianos desde ahí, desde un lugar de republicanismo, de austeridad, de lanzar un mensaje a la sociedad de que tenemos que cambiar culturalmente, tenemos que cambiar nuestras formas, tenemos que cambiar nuestras costumbres, tenemos que creer en otras cosas que están presentes en la sociedad colombiana, en los movimientos sociales, en los movimientos de mujeres, en los movimientos de artistas. Así que vamos juntos, hay que caminar, hay que creer, hay que tener esperanza. Colombia no puede seguir siendo el país al que lo condenan y lo reducen al apocalipsis. Hemos vivido 3 años y medio de cambio, han pasado enormes cosas, transformaciones que tenemos que reconocer y que el camino debe continuar con Iván Cepeda. Nos vemos. Listo. Gracias, Juan David. Muchas gracias. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Mira, se los presento. Un artista que ha estado acá. Mateo, yo soy Osvaldo Manzano, tengo un medio, se llama Colombia con C. Yo te he visto. ¿Sí me has visto? Ah, mira, claro, qué bueno. sí. Quería preguntarte algo sencillo. Sí. ¿Cuál es la motivación tuya por estar acá? ¿Qué piensas de este? No, pues toca apoyar y seguir, o sea, el cambio tiene que seguir y tenemos que seguir apoyando esto porque pues no podemos volver a lo mismo de antes. Da un poco de miedo, da un poco de angustia saber que puede llegar y mucho peor lo que había antes, ¿no? Sí. Entonces toca apoyar todo esto porque tenemos pues que cambiar esta cosa. ¿No? Mateo, me encanta ese testimonio, no había tenido un testimonio de un artista. ¿Y estas actividades se van a seguir desarrollando? Pues no sé, yo creo que me invitaron a esta, pero yo creo que van a seguir haciendo cosas. Listo. Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, eso era Mateo. Bueno. Muchísimas gracias, Bien. de verdad. Un abrazo. Bueno, estamos aquí con Electrobudista, un artista que de verdad me ha llamado mucho la atención, el trabajo que hace. ¿Cómo es el título de la obra que acabas de hacer? El título de la obra es Graffiticoatl, es el dios mesoamericano del graffiti. Ya pues, bueno, y la pregunta que te quiero hacer, tu motivación por estar acá, ¿qué mensaje le puedes, nosotros somos un medio, se llama Colombia con C, ¿qué mensaje le puedes enviar a la gente de esto que están haciendo acá, que en definitiva pues esto es por nuestro país, ¿no? Sí, pues es un apoyo, una ayuda a pues un pensamiento distinto, un pensamiento de cambio, un pensamiento digamos más cercano a la sensibilidad artística, tratando de que las cosas sean un poquito mejor al menos, ¿sí? Entonces con el arte por lo menos imaginamos un poquito esa mejoría, esa ayuda, ese cambio, esa transformación. ¿Qué piensas de Iván Cepeda? Ah, pues chévere, pues ahí nos prometió cosas a los artistas, entonces estamos a la expectativa. Ah, bueno, eso era. Genial. Electrobudista, muchas gracias, de verdad, y te admiro lo que haces, gracias, de verdad, gracias, muchas gracias. Electrobudista, qué trabajo, ahí lo vieron, el que estaba con la lupa, lo vieron anteriormente, un gran trabajo. Entonces eso fue el corto resumen de lo que hice el día de ayer, como les digo, maravilloso, maravillosa tarde, maravilloso momento, maravilloso espacio, maravilloso contacto con muchos de ustedes, repito, doña Beatriz, doña Elena, doña Miriam, un abrazote a todas ustedes. Y entonces llegamos así a las ñapitas, al vendaje, aquí en Colombia con C. Y hoy como primer ñapita traigo a Wilson Arias. Dice, tiene razón Gustavo Petro, los trabajadores siempre hemos financiado nuestros partidos políticos. Les traigo al poeta historiador,
Edward Thompson, quien nos cuenta sobre la financiación de las primeras asociaciones de trabajadores en Londres. Disfrútenlo. Escuchemos entonces a Wilson Arias. Hola, tiene toda la razón Gustavo Petro cuando dice que los trabajadores siempre han financiado sus propios proyectos políticos. Y voy a traer a Edward Palmer Thompson, un bello poeta historiador que escribe la formación de la clase obrera en Inglaterra. Y en sus primeras páginas, su primer capítulo se llama Innumerables miembros, porque esperaban que la Asociación de Correspondencia de Londres que fundaban ese día tuviera muchos miembros, que fuera democrática y popular. Y este párrafo es particularmente diciente. 8 de los 9 que estaban presentes aquella noche se convirtieron en miembros fundadores. El 9º reflexionó sobre ello y se incorporó a la semana siguiente. Y pagaron su primera cuota semanal de un penique. Una cuota semanal de un penique. Hardy, Thomas Hardy, el fundador, que también era el tesorero, regresó a su casa con el número 9 de Piccadilly y con todos los fondos de la organización en su bolsillo. 8 peniques destinados a papel para cartearse con los grupos del país que pensaran como ellos. 2 datos. La pregunta para ingresar a la Asociación de Correspondencia de Londres era la siguiente. ¿Está usted completamente convencido de que la prosperidad de estos reinos requiere que toda persona adulta en posesión de sus facultades mentales y que no esté incapacitada por delitos tenga derecho a votar para escoger a miembros del Parlamento? Si respondían sí a esa pregunta, entonces estaban por una reforma parlamentaria que le costó sangre y fuego literalmente a los trabajadores. A Thomas Hardy lo persiguen y por hacer esta asociación, por conformarla, lo acusan de traición. El rey lo apresa. La Cámara de los Comunes le hace un proceso y su esposa, en estado de embarazo, pierde su niño a consecuencia de que una parte de la población va a sindicar y hacer una especie de tumulto de mitin contra Thomas Hardy, y su esposa en embarazo pierde su niño, y lo relata así Thompson. Antes de llevarlo a la torre, Tewell fue recluido durante un tiempo en el osario, y la señora Hardy murió en el parto debido a la conmoción que sufrió cuando su casa fue asediada por una muchedumbre favorable a la iglesia y la corona. Esa muchedumbre persiguió a los revolucionarios de entonces, que eran quienes estaban tratando de fundar una asociación política de trabajadores. Bueno, abrazos a todos. Las primeras asociaciones de los trabajadores en Londres. De verdad que me gusta estos videos, estas enseñanzas que nos da Wilson Arias. Siguiente ñapita. Sabemos todos que el desempleo vuelve a bajar, rompe récord, unas cifras históricas que no se daban hace mucho tiempo. Entonces, pero miren, volvió a bajar el desempleo. Es que así son definitivamente esa derecha. Oiga, Gustavo Bolívar, le he visto unas gorras de Ferrari, de Mercedes, de Fórmula 1. Wow, hermosas, me encantan esas gorras. Y ya, para llegar al final de este video, nos ponemos serios y una noticia muy triste. Una noticia muy triste a mí, de verdad. Ahora, precisamente grabando, me acabo de enterar de que Canábico ya no está con nosotros. Dice Daniel Mendoza, era un genio, suerte en el viaje, allá nos vemos. Se nos fue Canábico. Nosotros sabíamos que estaba malito, lo vimos y vimos un comunicado que emitió la familia, pero no se volvió a informar nada, no sabíamos nada. Él me seguía a través de su cuenta de X, varias veces nos comunicamos por medio de X, pero de verdad que me dejó muy triste la noticia de su partida. Un luchador, defensor del gobierno del cambio, defensor también, y se le enfrentaba a esas mafias politiqueras en Antioquia, en Medellín. Ahí lo vemos en la creación de esos murales, no lo estaban viendo, en la creación de esos murales de las cuchas. Tienen razón. De verdad que no me lo puedo creer. No lo puedo creer que Canábico no esté con nosotros. Incluso la familia ha enviado este comunicado. Con profundo dolor queremos informar que nuestro querido Canábico falleció, joven Dios, el día 29 de noviembre a las 11:45 de la noche, después de días
de lucha. Su vida se apagó. Tenaz, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy llorón, pero esta noticia, de la mitad del video para acá, vengo con la noticia. Agradecemos de corazón a todas las personas que durante esta semana nos acompañaron con su cariño, mensajes, donaciones, oraciones y buena energía. Cada gesto de apoyo fue un sostén invaluable para nuestra familia y para él. En este momento, solicitamos con respeto un espacio como familia para procesar esta noticia, vivir nuestro duelo de manera íntima. En el transcurso del día de hoy y mañana compartiremos la información sobre sus honras fúnebres para quienes deseen despedirse con amor y respeto. Gracias por su comprensión, solidaridad y por todo el afecto brindado en este difícil camino. No lo puedo creer, de verdad. Con gratitud, la familia González Marulanda. Y estaremos atentos, por supuesto, a qué otra comunicación. Aquí vemos aquí noticias, me cuesta creerlo. Aún me acuerdo de la última reunión que tuvimos, las últimas sonrisas, los últimos chistes, pero también los primeros cuando nos encontramos en las calles sacando pelados de las batidas ilegales del ejército, jóvenes que no querían hacer parte de la guerra. Triste, triste, triste. Javier de la Cuadra, que descanse en paz el parcero canábico. Se apagó su voz libre y contundente frente a la injusticia y la opresión. Seguiremos resistiendo y caminando por un país más justo y en paz para mantener viva su memoria. Desde aquí, desde el canal, descansa en paz, canábico. Así llegamos al final de este contenido. De verdad que me dolió mucho. Me dolió mucho y no puedo continuar, de verdad. Estaremos atentos a más información. Gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Chao.